La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso mensaje. Y con ustedes, nuestro pastor David Moreno. Gloria a Dios. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Allí en el primer capítulo, en el verso, nos quedamos en el verso 7, leímos la vez pasada, hermanos, llegamos hasta el verso 7 del capítulo 1. Ahora vamos a estar, hermanos, en el verso 8. ¿Cuántos ya leyeron Romanos? ¿Ya? Gloria a Dios, qué bueno, hermano, le va a servir de una gran bendición, hermanos, haber estudiado, aunque sea leerlo, hermanos, leerlo. Abramos entonces nuestras Biblias y vamos al verso 8. Y dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Gloria a Dios. Yo quisiera que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, danos el entendimiento, la sabiduría para explicar tu palabra y también para recibirla, Señor amado, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Dios bendito, aleluya, en el nombre de Jesús, amén, Señor. Mire, verso 8, hermanos, entonces dice que primeramente doy gracias a Dios. Y aquí, hermano, Pablo empieza a dar las gracias por esta carta. Primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga. Gloria a Dios. La fe, hermanos, de los romanos se oía por todos lados. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿usted cree que esta iglesia, Romanos, es la iglesia que existe ahora en Roma? Porque dije yo, voy a ver la curiosidad de los hermanos. ¿Es la iglesia de Roma que existe ahora en Italia? ¿Alguien cree? Dicen no. ¿Qué dicen ustedes? Rotundamente no, hermano. ¿Dónde empezó la iglesia romana católica ahora? En Constantinopla. Constantinopla empezó, hermanos, ¿se acuerdan de un emperador llamado Constantino, que llevó el nombre de la ciudad, y por eso le pusieron Constantinopla? Él fue el primero, hermanos, que congregó y le llamó el Congreso Católico por primera vez. Fueron como en el año 100 y algo después de Cristo. Y allí se empezó a formar la iglesia que ahora conocemos como la Iglesia Católica. Después se trasladó a Italia, pero la iglesia esta, hermanos, no era la iglesia que existe ahora en Italia. Para aclarar algo, ¿va? Si alguien pensaba que esta es la iglesia, no, hermanos. ¿Cuántos saben, hermanos, que hay dos iglesias católicas ahorita? Muchos de este lado solo conocemos al Papa Francisco, ¿verdad? Pero ¿conocen al otro Papa? ¿Cuántos conocen al otro Papa? Yo no lo conozco, me hace que es un señor barbudote, hermano, que se llama la Iglesia Católica Ortodoxa, que está en Grecia. Y las iglesias católicas de ellos, hermanos, son, por ejemplo, Rusia, todos estos países que estuvieron conquistados antes por Rusia, ellos son los católicos ortodoxos. Y este lado le llaman los católicos orientales, o sea, italianos. Entonces, por si alguno piensa que solo hay una iglesia católica, hermanos, hay dos iglesias católicas. Y por muchos años existieron 3 iglesias católicas. Existió una en Italia, existió una en Francia, hermanos, y Francia reclamaba la sede, de que allí era la sede. Hubo un tiempo también que Inglaterra la reclamaba. Entonces, hermanos, esta no es la iglesia que se le está hablando. Pablo le dice que la fe de ellos, hermanos, era divulgada en todo el mundo. Cuando dice que era divulgada en todo el mundo de ese tiempo. ¿Cómo que era divulgada en todo el mundo en ese tiempo? Hermanos, Italia,
Todo lo que se oía en Italia se divulgaba en todos lados. Italia era, hermanos, la sede de las noticias, la sede, hermanos, de las modas, la sede, hermanos, de todo el comercio. Hermanos, si en Italia se anunciaba algo, créanmelo por seguro, hermanos, que en los otros países lo iban a estar copiando. Entonces, la fe en Italia, hermanos, en Roma, se había escuchado alrededor del mundo de que su fe de ellos, hermanos, estaba creciendo. Véngase aquí a Juan, por favor, 14:6. Vamos a ir ahí a Juan 14:6. Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuál es la divulgación de que nadie podía venir a Cristo nadie podía venir a Dios a través de Jesucristo? Que Jesús era el camino. Sabe, hermanos, que por muchos años no se anunciaba el evangelio, sino se anunciaba el camino, que era una sola salvación. El camino, hermanos, era la salvación de la humanidad. Entonces, Jesús es conocido, hermanos, como el camino también. Vamos aquí a 1 Timoteo 2:5, por favor. Amén. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gloria a Dios. Pablo, entonces, hermanos, anunciaba esta fe que se oía de ellos a través de Jesucristo. La fe de usted, hermanos, es la fe en Jesucristo. Nuestra fe no debe estar fundada, hermanos, en una denominación, en una persona, sino solamente en Jesucristo. Por eso a veces, hermanos, hay mucha gente desmayando porque ponemos la fe, hermanos, en una persona, en una denominación. Las denominaciones caen, los hombres caen, Jesús nunca cae. Verso 9 y 10. Aquí vamos a estar un ratito, hermanos. El verso 9 y 10. Vamos a leer entonces y dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu y en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Note, porque tengo, hermanos, porque testigo me es Dios, a quien sirvo, dice, que él le rogaba a Dios poder estar con los hermanos en Roma. Más adelante vamos a ver, hermanos, que él dice, para que podamos mutuamente darnos un crecimiento. Porque sabe usted, hermanos, que nosotros podemos crecer unos a los otros. Pablo, entonces, hermanos, dice: Dios me es testigo que oro. Hermanos, si Pablo decía, Dios me es testigo que oro, poner a Dios como testigo, hermanos, es cosa seria. Un hombre sin oración, hermanos, es como un soldado, y que sea soldado, aunque tenga las mejores preparaciones del mundo, pero si no tiene armas y lo mandan a la guerra, hermanos, pan comido. Un cristiano sin la oración es un cristiano, hermanos, que va rumbo a la derrota. En cualquier momento puede caer a la derrota. Fácil, hermanos. ¿Por qué? Porque no lleva protección. Hermanos, oramos unos por los otros, pero eso no es suficiente. Jesús dijo: orad para que no caigas en tentación. Pablo dijo: orad sin cesar. La oración, hermanos, es algo que un cristiano podemos tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tenemos una buena relación con Dios, hermanos, de nada sirve. Yo he oído gente, hermanos, que dicen que tienen familiares. Dicen: no, mi tío es rico, mi abuela fue millonaria, mi compadre, ellos son ricos, pero no los conocen a ellos. ¿De qué sirve que mi tía, mi tío, mi primo tenga dinero si no me conocen a mí? Yo nunca tuve una relación con ellos. No me beneficio nada de lo que tiene ese pariente. Si usted tiene un Dios poderoso, un Dios rico, un Dios millonario, un Dios, hermano, que todo lo puede, pero
pero usted no tiene una relación con ese Dios. ¿De qué le sirve tener a ese Dios? Solo puede hablar de ese Dios, pero ese Dios solo lo conoce de oídas, como dijo Job. Es imposible, hermanos. Aunque Pablo era, hermanos, el apóstol de los gentiles, él nunca había ido a Roma. Y sabemos que Roma, hermanos, eran gentiles. Los únicos judíos pues, eran los que estaban en Judea. Pablo tenía un deseo grande de ir a Roma. ¿Sabe usted, hermanos, que hay cosas que son de Dios, pero que Dios no se los permite todavía? Hay cosas buenas que usted quiere orar por cosas buenas. A veces, hermanos, queremos orar por cosas que van a beneficiar a la iglesia o van a beneficiar a mucho mundo, pero Dios no se lo permite. ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos? Esperar. Algo muy grande que nosotros como cristianos, hermanos, a veces nos confundimos, y no solo nosotros, se confundió David, se confundió Abraham, se confundieron muchos hombres. No, esto es bueno, tengo que hacerlo, Dios me va a apoyar. Pero Pablo no se dejó ir, hermanos. Cuando Pablo quiso ir a Roma, él esperó el tiempo de Dios. ¿Y sabe cómo lo mandaron a Roma, hermanos? En la cárcel, encarcelado. Ese era el viaje que Dios quería que llevara Pablo. Ese no era el viaje que Pablo tenía en mente para ir a Roma, pero ese era el viaje que Dios tenía preparado para Pablo. A veces, hermanos, las cosas no son como nosotros las planeamos, sino como Dios quiere. Ahora, Pablo llegó preso a Roma, pero tenía su casa. Estaba en Roma, tranquilo, hermano, llegaban los amigos, ministraba. O sea, era un preso, hermanos, que tenía privilegios. Si hubiera ido él solo, hermanos, quizás lo hubieran perseguido en Roma, quizás hermanos no hubiera tenido esa libertad, pudo escribir muchas cartas. Entonces, los beneficios que tuvo de haber estado Pablo en la cárcel, hermanos, eso no lo pensaba Pablo. Vamos a ir aquí a Romanos, por favor, 15:23. Pero ahora no entiendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Ir a Roma. Él siempre había deseado, pero si usted lee, hermanos, en el libro de los Hechos, también, hermanos, también en Corintios dice, se me ha abierto una puerta bien grande, pero Dios no me deja ir. Pablo nunca excluyó a los hermanos de Roma, hermanos, en sus oraciones. Pablo era un hombre entonces de oración, y vamos a ir aquí a 1 de Tesalonicenses capítulo 5:17. Orad sin cesar. Bien largo, pues si alguien quiere algún día aprenderse un versículo bíblico, ¿verdad? Diga, ya me aprendí un verso bíblico. Hermanos, ¿qué es orar sin cesar? ¿Ha orado usted alguna vez sin cesar? No. Hermanos, y a veces ni por la comida oramos, ¿va? Pareciera, hermanos, que estamos conectados con la predicación del hermano Emilio, ¿no? Hermanos, la oración es algo que todo cristiano tiene problemas en la oración. Y en esto estamos hablando, hermanos, incluso líderes, pastores, tenemos problemas con la oración. ¿Querían los apóstoles orar con Cristo, sí o no? No. ¿Cómo los encontraba cuando él regresaba con él, cuando estaban hermanos, en sus últimos momentos? Estaban dormidos. Podía más el sueño. A veces pueden más nuestros problemas, pueden más nuestras cosas, hermanos, que una oración. Y la oración, hermanos, es la gasolina de un cristiano. Un cristiano no se puede mover sin la oración. Vamos entonces a la segunda de Tesalonicenses 1:11. A ver, léamelo, pues, hermana. Amén. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, Amén. para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, la oración es no solo por orar por usted, orar por los demás hermanos, por el bienestar de cada uno de ellos. Hermanos, a veces quizás usted ve bien a alguna persona, usted dice, le está yendo bien, pero usted no sabe cómo le está yendo, hermano, tal vez porque no le platica sus problemas, porque no sabe qué problemas tiene. El hecho de que usted lo vea bien, tal vez es una persona que no da queja de su vida.
pero nuestro deber es orar por él. No solo cuando miremos a esa persona, hermanos, que tiene dificultades graves, sino en todo momento tenemos que orar unos por los otros. No solo cuando hay problemas. Efesios 6:18, por favor. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mira, hermanos, dice que en todo tiempo y en perseverancia, es lo que me quiero enfocar ahí. ¿Qué es en todo tiempo? Cada momento. Pero perseverancia, hermanos, continuar en la oración, continuar. Abraham oraba, hermanos, por su tierra prometida. ¿Le dieron a Abraham la tierra prometida, sí o no? No. ¿Pero eso lo desanimó a Abraham para seguir orando? No. La oración de Abraham, hermanos, era bendecir ese lugar que Dios le había prometido, bendecir a sus generaciones, no tenía hijos, bendecir, hermanos, a su familia, tal vez a sus vecinos, pero permanecía, hermanos, en esas rogativas oraciones. Rogarle a Dios, hermanos, es depender de Dios. A veces Dios quiere que oremos, pero las cosas no se van a dar en el momento. Israel estuvo esclavo, hermanos, casi 500 años en Israel. Y estuvieron orando por cientos de años. Cientos de años estuvieron orando, clamándole a Dios que los sacara de esa esclavitud. Después de cientos de años, Dios, hermanos, los sacó. ¿Por qué no los sacaba luego? Dios tiene propósitos. Podía haber levantado un Salvador más antes, pero no lo hizo. Aceptar lo que Dios quiere hacer a veces, hermanos, es difícil para nosotros. Romanos 15:30 al 31, por favor. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Mira, hermanos, él pedía oración por él también. No solo oraba por la gente, sino pedía oración. Hermanos, nadie es excepto de pedir una oración. Pero ¿sabe qué, hermanos? Ahora en día las oraciones de la gente son cuando tenemos el agua en el cuello y ya no tenemos, hermanos, salida. Entonces queremos orar a Dios. No esperemos cuando ya tengamos el agua en el cuello, o empecemos a orar ahora. Empecemos a rogarle a Dios, hermano, por eso. Mire, si no está pasando por ningún mal, dele gracias, ore por lo que Dios le ha dado. Porque, mire, hermano, a usted se lo ha dado y tal vez a otros no se los ha dado. Lo que usted tiene, otros no lo tienen. Y dele gracias a Dios por lo que tiene. También dele gracias a Dios por lo que no tiene. Y dele, hermanos, ruéguele a Dios para que bendiga a las demás personas. Hay gente, hermanos, que no tiene nada. Y podemos bendecirlas a través de esa oración. Colosenses, por favor, 1:9 al 11. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Nota, hermanos, Pablo oraba también por los de Colosos, oraba, hermanos, para que se mantuvieran en el conocimiento. A veces, hermanos, tenemos el conocimiento, pero no tenemos, hermanos, la relación con Dios. Como aquellos hermanos que han estudiado, eran bien buenos en ¿cómo le llamaba cuando estudiaban los mapas, hermanos? ¿Cómo le llamaban en sus países? ¿Cómo le llamaban esa materia? Geografía o ciencias sociales, no sé. Hermanos, se podían, hermanos, los estados de Estados Unidos, se podían las ciudades, que Washington, la capital de... hermanos, y nunca estuvieron en Estados Unidos. Y usted que está aquí, hermano, no se sabe ni
a veces ni dónde está la capital de Nevada, ¿va? Porque a veces pensamos que Las Vegas es la capital de Nevada. Está la ciudad más grande, decimos, ahí tiene que ser la capital, ¿verdad? Y hay gente, hermano, que se sabe todo y no están ahí. Mire, usted que está en Cristo Jesús, conozca a Cristo. Conozca el terreno de Dios. Porque Dios nos ha dado esa bendición de estar en Cristo, entonces conozcamos a Dios. Amén. Hechos 21, 11 al 14, por favor. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciéndose: hágase la voluntad del Señor. En medio de una oración, hermanos, Dios les reveló a los hermanos lo que le iba a pasar a Pablo en su camino. Ahora le estaban diciendo: no vayas, porque por medio de la congregación le decían a Pablo: no vayas a Jerusalén, mira, así ha dicho el Señor, el dueño de este cinto, así lo van a amarrar, así le van a hacer. Hermano, ¿usted hubiera ido? Pero sabe que esa era la voluntad de Dios. Y allí se le estaba preparando el viaje para Roma. Pero el viaje a Roma no era, hermanos, de ir de turista, Pablo, de ir a conocer, hermanos, el Coliseo y ir a conocer, hermanos, lo que ofrecía Roma. Ni iba a ir, hermanos, en el barco de primera clase. ¿Sabe que cuando Pablo fue a Roma, hermanos, se hizo pedazos el barco? ¿Cuántos han leído eso? Pedazos hizo el barco, hermanos. ¿Y sabe qué? Ni uno se murió, porque Pablo iba ahí. Ni uno se murió. Entonces, Dios quería llevar bendiciones a través de Pablo, hermanos, y esto que iba a suceder, Pablo, yo creo que Dios ya le había explicado y le decía: ahora sí te voy a llevar a Roma, pero va a ser de mi manera, no de tu manera. A veces nosotros queremos servirle a Dios, pero nosotros le ponemos las condiciones a Dios. Y le decimos: mira Dios, te voy a servir, pero si me bendices, primero me tienes que bendecir. Hermano, la bendición de Dios sobre Pablo fue llevarlo preso. Y ahora usted no me va a decir, hermanos, que ya ve, entonces caer en la cárcel es de Dios. No, si anda de ladrón, hermanos, y lo meten por ladrón, eso no es bendición, ¿verdad? O lo meten por borracho o por todas esas cosas, no es bendición. Ellos lo metieron por andar quebrantando la ley. Pero que usted, hermanos, Dios abrió los medios para que usted caiga en la cárcel, hermanos, y haga cosas maravillosas, entonces sí se lo creo. Pero no vaya a decir: no, entonces era la voluntad de Dios que yo cayera preso. Gloria a Dios. Verso 11. Dice: porque deseo veros para comunicar algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. El fin de Pablo era, hermanos, servirles en amor a ellos. El plan no era, hermanos, entonces ir de vacaciones, sino de servirles. Miren, lea el verso 11: porque deseo verlos para comunicados algún don espiritual a fin de que seas confirmado. Pablo quería ir, hermanos, a confirmar lo que Dios había hecho en ese lugar. Era servir, ayudar, como cualquier otro hombre de Dios, hermanos, que lo que quiere es servir, estar ahí. Pablo era un fiel servidor. Vamos a ir aquí a Colosenses 1, 28 y 29, por favor. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, servirle a los hermanos es un trabajo. ¿Cuántos aquí estudiaron en ¿cómo se llama? Por ejemplo, en colegios, en algún colegio? Hermano, o universidad. ¿Cómo salían de ahí, hermanos? Hasta cansados, con dolor de cabeza, hermanos, exhaustos del cerebro. ¿Trabajaban?
Tal vez tenían su trabajo, hermano, era peor. Tenía que acostarse saber a qué horas. Hermanos, ¿sabe que cuando uno está estudiando, hermanos, la palabra de Dios, estudiando, digo estudiando, no leyendo, estudiando, hermano, ¿sabe que uno se cansa? Uno se cansa para traerles ese servicio a usted. El Señor me hablaba eso en mi corazón. Todos los que estudian algo, un día, hermanos, salen cansadísimos. Yo miro, a mí, mi hermano, cuando viene de la escuela, a dormir se venía, porque venía cansado. Y cualquiera puede decir, qué fácil solo estar escuchando, hermano, pero el cerebro está como a 100 millas por hora. El problema, hermanos, es que servir es desgaste. Servir debe ser, hermanos, una decisión, hacerlo a diario. Y por eso, hermanos, toda persona que sirve a otras personas está sirviéndole a Dios. Jesús dijo que quién era el más grande en los cielos, el que sirve o el que es servido. ¿Sabe qué? Jesús dijo, el que sirve. El que sirve es el más grande, hermanos, porque al que se le sirve, él se siente grande. Él es grande aquí, pero en los cielos, hermanos, es más grande el que sirve. Pablo era un fiel servidor de Dios. Y si yo digo que era un fiel servidor de Dios, pues era porque le servía a la gente. ¿Cómo le puede servir usted a Dios y decirme usted que usted le sirve a Dios, pero a sus hermanos no les sirve? ¿Usted cree que usted es un servidor de Dios? ¿Es un gran siervo usted de Dios? Si no le sirven a nada a sus hermanos. A veces ni la basura que usted tira ahí a un lado la quiere recoger. Pero somos siervos de Dios, ¿va? Siervo de Dios es una persona que le sirve a las personas. Y si Jesús dijo esto, mire, hermano, si a uno de mis pequeños le dieran un vaso de agua, a mí me lo dieron. Entonces, si a usted le sirvo, yo le sirvo a Dios. Si usted le sirve a alguien, hermano, usted le está sirviendo a Dios. Eso es importante. Hermano, si pasara una mosca no se escuchara, o bueno, sí se escuchara, quiero decir. Lucas 22, versos 26 y 28. Amén. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Jesús se puso como el sirviente, él servía. Servir, hermano, es algo muy precioso que tiene. Y mira, hermano, Jesús le pagaban mal a la gente después de que servía, ¿sí o no? Hasta Judas le pagó mal. Le servía a Judas, le lavó los pies y le pagó mal Judas, sí. Pero nosotros, hermanos, tenemos que seguirle sirviendo porque esa es la manera realmente que usted es un servidor de Dios. Verso 12. Dice, esto es para ser mutuamente, mira hermanos, lo que está hablando él, confortados por la fe que nos es común en vosotros y a mí. Cuando dice esto es para ser mutuamente confortados, es para que nos confortemos los unos a los otros. Pablo quería ser confortado con los hermanos de Roma. Hermanos, el hecho de que una persona sea un predicador, él necesita ser confortado también. A veces piensan, hermanos, que el pastor es el que tiene que estar apapachando a todo el mundo. Ay, pobrecito el hermano. ¿Y el pastor quién lo consuela al pastor? Ni rico, quizás a veces, hermanos, se compadece de mí. ¿Saben quién es rico, va? Mi perro. ¿Quién? Hermano, el confortarse es unos a los otros. Mira, aquel día que oí predicar al hermano Emilio, yo me acuerdo toda la predicación, pero me quedó algo en mi corazón. Él predicó de la oración, estuvo hablando de Jeremías, hermano. Pero lo que
me llamó mucho, hermanos, era de aquella niña que quebró aquel hielo y no tenía las fuerzas para hacerlo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque ella creía. Nadie le dijo que no lo hiciera. Hermanos, por ayudar a aquella persona que estaba en el agua. Hermanos, si a nosotros no nos interesan las personas, no vamos a servir. No vamos a servir. Y es lógico, a veces ni nosotros mismos nos queremos. ¿Y cómo vamos a querer servirle a alguien si nosotros mismos no tenemos amor ni por nosotros mismos? Esto se hace por amor. Usted ayuda a las demás personas porque usted tiene amor a ellos. Pablo, hermano, les da a entender que su viaje sería entonces beneficioso para él y para ellos también. Pablo, hermanos, demuestra que con todo respeto, hermanos, respeto, no se exalta y decirles, les voy a ir a enseñar. Vamos a aprender juntos. Hermanos, no ha habido ningún hombre, ni Pablo, que en la vida, hermanos, no aprendamos. Todos seguimos aprendiendo. Si ponemos a predicar aquí a todos ustedes, hermanos, les aseguro que trae un mensaje que nos puede impactar a todos nosotros. Pero no necesita venir a predicarnos, tal vez, hermanos, pero tal vez en la necesidad que se siente a alguien, hermanos, usted se puede acercar y darle una palabra de confianza. La hermana esta, María, ¿cómo se llama? María, que se le murió su esposo, ¿cómo se apellida ella? ¿Ah? María Vargas. Hermanos, muchos hermanos le llamaron. Yo le llamé, hermanos, y muchos hermanos le llamaron. Pero ¿sabe qué le confortó a ella? Me dice, me confortó unas palabras cuando la fue a visitar, hermano, mi hermano Joel y Flor. Y usted puede decir, ¿y las palabras del pastor, por qué no las confortaron? Dios utilizó a ellos y ella dice, esas palabras nos dieron vida. Yo no sé qué les dijo, pero esas fueron las palabras que les dio ánimo a ellos. Usted tiene palabras para las demás personas. Lo que pasa es que a veces, hermanos, nos quedamos con esa palabra y Dios quiere, hermanos, a través de esas palabras que usted tiene, bendecir a los demás. Pero usted dice, ¿para qué les digo? Ya sabe. Ya están bien grandes, ya tienen que saber. No, hermanos, a veces nosotros necesitamos un apoyo de las demás personas. Primera de Pedro 3:5, perdón, 5:3 al 5. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros. Pausita, ¿qué dice? Estar sumisos unos a los otros. ¿Solo el pastor? O sea, hay una denominación, ahorita me sigue leyendo, que dicen que tienen que estar sujetos al apóstol. No, aquí dice sumisos, sujetos unos a los otros. Los jóvenes sí al pastor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que irles enseñando a ellos. Él tiene una responsabilidad de irles enseñando a los jóvenes. Pero los adultos, hermanos, podemos enseñarnos unos a los otros. Dice, no como adueñándonos de la grey, o sea, no adueñándonos de la iglesia. Pablo no se estaba adueñando, hermanos. Ahora en día le mandan a uno cartas que quiere ser mi cobertura, pero tengo que mandarle los diezmos de la iglesia. ¿Y yo para qué quiero una cobertura así? Yo con la cobertura de Cristo estoy bien. Pero ellos quieren cobertura para estar mandándole a cobrar. Un tal Cerulo, ¿cuántos han oído a Cerulo? Morris Cerulo. Hermanos, hasta que se cansó, que mandó como unas 3 años cartas, hermanos. Mándeme cartas, catálogo, que quería que quizás veía algo en Rino, que decía, aquí quiero asegurar una iglesia, hermanos, pero quería que les estuvieran mandando las ofrendas allá. Dije, no. Y cuando vino a Rino ni lo fui a ver tampoco, hermanos.
Gloria a Dios. Es un viejito, hermano, que tiene 90 años, el señor ese, Morris Cerulo. Entonces dice la Biblia, hermanos, que tenemos para darnos unos a los otros. ¿Qué más le faltó ahí, hermano? A ver. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, no podemos ser soberbios para servir a los demás. ¿Qué es un soberbio? ¿Ah? ¿Un qué? Un orgulloso, un alterado, hermanos. Un soberbio es alguien que, hermano, incluso lo puede todo. ¿Qué me puede enseñar usted a mí? Hermano, todos tenemos mucho que aprender. Un soberbio, hermano, es alguien que se cree mejor que todos los demás. ¿Sabe? Cuando yo toqué música, hermano, toqué con muchos hermanos. Con muchos. Y cada uno, hermano, que venía, uno ya me había enseñado que así y así íbamos a cantar este canto. Ok. El otro venía, hermanos, cuando venía y me decía, así no es. Lo vamos a cantar así. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo que hacía yo? Vamos a hacerlo como él dice. ¿Para qué vamos a entrar en contienda? Lo que yo quiero es que salga la música. No era pastor. Ahí estaba. ¿Sabe que llegaban otros? No, que así no es, que así no me enseñaron. Yo en la otra iglesia así lo tocaba de esta manera. Y, hermano, soberbios. No es así. Usted hágalo como los demás dicen. Y a veces, hermano, no le salía. Me decía, hermano, ¿y cómo lo tocaban usted? Ya les decía, bueno, así lo tocaba. Ah, pues vamos a tocar así. Soberbios. Mi hermano, yo toqué con varios dirigentes de música que hay aquí en Rino, hermanos, que ahora ya están viejos igual que yo. Hermanos, pero yo sabía que cada vez que entraba un nuevo director o un nuevo director de música, era adaptarme a él, me iba a adaptar a él. No iba a decir, yo sé, yo lo sé, no. Y sabe que a veces me enseñaban cosas, a veces me enseñaban, pero si mi soberbia no me hubiera dejado, hermano, aprender de ellos, no hubiera aprendido nada. Mire, hermano, la música es algo tan, hermano, que son muy orgullosos los músicos. Ya regañaba a un muchacho una vez, hermano, y de enojado, hermano, agarraba su piano y se iba para la casa, hermano, bravo con el piano, porque le llamaba la atención. Los músicos son soberbios. Y algo que tienen que aprender, hermanos, es que tienen que ser humildes. ¿Sabe por qué? Porque aquí es donde todo el mundo, hermanos, tiene que estar de acuerdo. Si no, no salen las cosas. El que toca esto tiene que estar de acuerdo con aquel. Tiene que estar de acuerdo con el del bajo. Tiene que estar de acuerdo con Mimi. Y si no están de acuerdo, hermanos, sale hecho pedazo. ¿Y sabe qué? Se echan la culpa unos a otros. Fue fulano, se equivocó sutano. Hermano, yo le digo yo a los músicos, ya en el servicio, ya ni se preocupen si se equivocaron. Es más, los hermanos no saben nada de música, ellos no saben ni cuando ustedes se equivocaron, les digo. Digo, ellos no saben cuando ustedes se equivocan. Lo que saben son ustedes que se equivocaron. Hace ratito no sé si fijaron, hermanos, solo se rieron unos a los otros porque se equivocaron. Yo sé que ustedes no dieron cuenta, pero ustedes felices cantando, hermano, gloria a Dios. Pero se equivocaron como unas 4 veces. Y nomás solo se ríen una risita como quien dice, ya volvimos a perdernos. Gloria a Dios. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, hermano, aquí hay un problema. Fíjese que muchos dicen que cuando Pablo dijo no lo he alcanzado todo, ¿está hablando de la salvación, sí o no? No, no está hablando de la salvación. Si no, pues Pablo fuera un mentiroso y hablar otras cosas, disparate. ¿De qué está hablando aquí? Que hay muchas cosas que no las había alcanzado. Como ministro, hermano, habían cosas que a él le faltaban. No hay ministro perfecto. Pablo dice, yo no lo he alcanzado todo. Hay cosas que me faltan.
No he podido llegar donde debo de llegar, pero yo prosigo adelante porque quiero mejorar. Entonces nosotros no hemos llegado donde tenemos que llegar. Usted no ha llegado donde... No está hablando de la salvación. Pablo está hablando de que como ser humano era tan imperfecto que no había alcanzado cosas. Como cristiano era un hombre perfecto porque Dios nos hace perfecto a nosotros. Usted es perfecto porque Cristo es perfecto, aunque tenemos tantos problemas en nuestras vidas. Pero Cristo lo ve perfecto a usted. ¿Cómo ve usted a sus niños, hermanos, cuando están chiquitos? Es tal vez el niño más feo del lugar, ¿no? Pero usted lo ve bonito, dice, ay, qué nenecita tan bonito, aplastada la nariz, ¿verdad, hermano? Parece esas pasas aplastadas, pasas bien. El niño es bonito. No hay papá, no hay mamá que vea a su hijo feo, ninguno. Había una señora que me contaba mi mamá que dice que a todo mundo le contaba que su hijo era bonito. Hermano, ¿sabe cómo lo ve Dios a usted? Lo ve bonito, lo ve santo, pero es imperfecto, le falta mucho. Usted sabe que a su hijo le falta mucho para terminar esta carrera, hermano. A su hija le falta mucho, pero son sus mejores hijos. No hay otros hijos más bonitos, hermanos, que los que usted tiene. Y no hay otros hijos de Dios mejores, hermanos, que los que Dios tiene. Y ellos son usted, cada uno de nosotros. Amén. Verso 13. Gloria a Dios. Verso 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para no tener también entre vosotros algún fruto, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hermanos, Pablo tenía estorbos. ¿Quién le estorbaba? ¿Quién era el estorbo? Satanás no le permitía ir. Y Pablo oraba. Dios le había permitido ir, pero hasta ese momento, hermanos, él quería ir a Roma. Él quería llegar a ese lugar. ¿Y cuál era el propósito? Dice, para ver si tenían, hermanos, un fruto. ¿Qué fruto esperaba encontrar Pablo entre ellos? ¿Cuáles son los frutos que usted tiene para convivir con sus hermanos? Pablo dijo, yo quiero un fruto de los de ustedes. Y no está hablando de dinero. ¿Qué fruto tiene usted, hermanos, para darme a mí? ¿Qué frutos tengo yo para darle a usted? Porque, hermano, aquí venimos a recoger ese fruto que tenemos entre nosotros. A dar ese fruto que usted tiene. Porque todos nosotros tenemos frutos. ¿Qué fruto, hermano? Vamos a ver, Romanos 11:25, por favor. Amén. Porque quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Que no ignores o que? Que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, a veces nosotros somos arrogantes. ¿Sabe que Israel tenía, hermanos, para darle a los gentiles? ¿Pero qué hicieron ellos? De nosotros nada más. ¿Sabe que como cristianos nosotros somos arrogantes a veces? No predicamos la palabra de Dios, no les hablamos a las demás personas. Con que yo vaya a la iglesia yo soy feliz. ¿Y los demás? ¿Que se vayan al infierno? No, hermanos, no hay que ser arrogantes. Israel era arrogante. ¿Y sabe qué? Nosotros somos iguales. Nosotros decimos que malo Israel. Hermanos, somos los mismos. Somos iguales. En el 1 Corintios 12:1, por favor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No ignoremos entonces, hermanos, que no seamos ignorantes. Y mire, si usted quiere ver cuáles son esos dones, lea el capítulo, hermanos, 12 de 1 Corintios. Y va a ver que el don más grande que existe, hermanos, es el amor. Es el amor. Pero nosotros tenemos que tener frutos entre nosotros. Si algo tiene la iglesia ahora en día, hermanos, es que duerme, ignora los dones, ignora los frutos del Espíritu. Hermano, lo que usted tiene no es para beneficio suyo. Lo que usted tiene es para beneficio de la iglesia.
¿De qué sirve, hermanos, que tengamos frutos, pero no podemos ayudar a las demás personas? Véngase aquí a 1 Tesalonicenses 4:13, por favor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Miren, hermanos, hay gente que está desesperada, por ejemplo, que no sienten consuelo. ¿Quién los va a consolar? Usted, por medio de unas palabras, lo va a bendecir. Mira, hay gente, hermanos, que pasan momentos difíciles y unas buenas palabras, hermanos. En este caso, habían hermanos que habían muerto y tenían que ser consolados por Pablo. Alguien tenía que consolarlos. Y a veces nosotros nos alejamos de las personas porque decimos, no, es que no hay palabras, no hay qué decirles, no sé qué decirles. Yo creo que algo tenemos nosotros para dar a las demás personas. Gálatas 5, 22 y 23, aquí vamos a ver los frutos, hermanos, que usted puede tener y que usted y yo tenemos. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Pausita, hermana. Mire, usted tiene que tener amor como cristiano. Y ese amor no para usted. ¿De qué sirve que usted diga que usted tiene amor, pero si no lo da a los demás? ¿Para quién es ese amor? Para los demás, sino hermano, que digan, el hermano, la hermana tiene amor. Hermano, no que usted diga, yo soy bien amoroso, fíjese. Tiene que tener amor. ¿Qué más dice? Gozo. Gozo, hermanos, gozosos, ¿verdad? Tenemos que estar gozosos, no solo cuando tiene dinero en la cartera y que, hermanos, está llena la refrigeradora. Hermano, en todo tiempo tenemos que tener gozo. ¿Qué más? Paz. Ay, hermanos, las tres cosas más difíciles los puso Pablo primero. Por eso puso el amor, gozo y la paz. Algo que se nos termina, hermanos, como una candela cada rato. La paz es algo que debe permanecer, hermanos, en todo momento, no solo en Navidad. Que en Navidad la gente canta noche de paz, ¿va? Noche de amor. Hermanos, solo ese día la gente canta de amor y de paz. No, hermanos, todos los días. ¿Qué más dice, hermano? Paciencia. Mire, hermano, ¿cuántos tienen paciencia aquí? ¿Tiene paciencia con los hermanos? ¿Tiene paciencia ni con usted a veces, hermano? Ni con usted tiene paciencia a veces. No he oído gente que dice, es que no me aguanto yo, no sé qué me pasa a mí. Ni con usted mismo tiene paciencia. ¿Tendrá paciencia con los demás hermanos? Paciencia es algo, hermanos, que tiene que permanecer ahí, constante. ¿Qué más? Benignidad. Benignidad. ¿Sabe qué es benignidad? Ser bondadoso. Tener el fruto de ser bondadoso con la demás gente. Y no estoy hablando, hermanos, de ¿cómo se llama? De dar dinero. Hermana Rosita está echando unas pupusas, gloria a Dios, le voy a llevar estas a la hermana fulana, gloria a Dios. No le puedo llevar a todos los demás, pero le voy a dar unas 2 pupusas a la hermana, gloria a Dios, hermano, la hermana, bueno, mire, hermana fulana está haciendo, hermanos, una barbacoa, le voy a llevar al hermano fulano. Hermano, no inviten a nadie porque ese comelón se lo acaba todo. No lo inviten. Amorosos que somos nosotros, ¿verdad? Somos benignos, somos buenos para dar. Mira, hermano, nosotros somos como el asadón. Solo para adentro, solo para acá. Hasta en la oración, hermano. Dame un carro, dame un marido, dame una mujer, dame hijos, todo dame, hermano. Pero nunca te doy, Señor. Nada le dan, solo dame. ¿Qué más? Bondad. Bondadoso. ¿Usted sabe qué es eso? ¿Sigue, hermana? Fe. Mansedumbre. Templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, hermano, el que tiene esas cosas dice, contra tales cosas no hay ley. No existe la ley. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. Eso es el fruto de Dios. Alguna de esas cosas tiene que tener usted, y si no varias. Porque todas deberían de estar en nosotros, hermano. ¿Cómo se sabe que usted está creciendo? Porque ya empieza a dar esos frutos usted. Un mango se toma años, hermano, y uno dice, ¿y ese mango cuándo va a dar frutos? Se toma su tiempo. Pero de repente, hermano, ese árbol empieza a dar mangos.
Entonces empieza a dar frutos. Usted como cristiano, hermanos, tiene que dar frutos. ¿Y cuántos mangos da el primera temporada? Bien poquitos, hermanos. Pero después, hermanos, da tanto mango. Usted entre más da, más Dios lo va a empezar a bendecir. Eso es lo que la Biblia dice. La Biblia dice, bendiciendo, te bendeciré. Un hombre que era, ¿cómo se llama? Que creía esto, hermanos, era Abraham. Romanos 6:22, por favor. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos ser siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Bueno, otro de los frutos debe ser entre nosotros la santificación, seguir buscando la santificación. ¿Qué quiere decir eso? Seguirnos apartando de aquellos hermanos que nos estorba a nuestra vida a caminar este camino. Santo quiere decir apartados para Dios. Entonces la santificación es algo, hermanos, que nos hace nosotros continuar, seguir en Cristo. Hebreos 13:15, por favor, ya se acabó la batería. Ok, Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Otro fruto es alabanza. Usted empieza a alabar a Dios, hermanos, porque hay fruto en usted. Mira, hay gente, hermanos, que están en las iglesias sentados, masticando chicle. Yo fui a una iglesia, hermanos, que ellos recogen 2 ofrendas. ¿Sí? Primero pasan recogiendo la ofrenda de los chicles. Todos los que están masticando chicles, hermanos, y pasan recogiendo todos los chicles que tienen ahí. ¿Ya? En un vaso. A ver, hermanos, dicen, por favor, ofrende todos los chicles que tiene ahí en la boca. Todos salivosos, están ahí tirándolo. ¿Eh? Me dio risa cuando lo vi eso, pero no se cree que es mentira. Le estoy hablando algo verídico. Está aquí en Lake Tahoe. Si un día usted lo vio, ¿eh? Lo podemos llevar para que vea, hermanos, cómo hacen la ofrenda de los chicles. Después hacen la ofrenda, hermanos, de la iglesia. Pero mire, hermano, se ve horrible cuando aquí está uno predicando y se está. Parece camello. Hermano, los camellos, ¿has fijado que todo el tiempo están mastique, hermanos? ¿Ah? ¿Sí, has fijado? Los camellos están todo el tiempo rumiando, dicen, ¿no? Por si alguien está masticando chicle ahorita, ¿verdad? Nadie está masticando chicle. Gloria a Dios. Se lo digo a Juan para que lo escuche Pedro. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor, aleluya. Bendito Dios.